Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Hazel Arzola y es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra presentación acerca de la Guerra Fría, junto con mis compañeras Águila Mendoza, Diana Valeria, Castro Pérez, Eudi Romina, Díaz Ataide Miranda, Fábila Loyola Mitzi Camila y yo, Arzola Luna Hazel. Esperamos que este video sea de su agrado y sirva para comprender mejor este tema. Introducción. Estudiar y desarrollar el tema de la Guerra Fría es nuestro propósito en este video. Dentro de él podremos encontrar diferentes subtemas relacionados con nuestro tema principal, con fin de explicar esta guerra con propiedades ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Abordaremos las características principales, los antecedentes, las causas, la guerra armamentista, el fin de la guerra, entre otros subtemas de relevancia e importancia para comprender mejor este tema. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que se constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba, 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en los conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Yom-Kippur entre 1973. La competencia entre los bloques se evidenció en una de las áreas como la cultura y la tecnología. Una de estas fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de enormes parámetros propaganda de ambos bloques. Para las potencias, eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político de un Estado sobre el otro. Como siguiente subtema tenemos los antecedentes y las causas. Vamos a comenzar. A continuación tenemos los antecedentes. Estos ya son muy cortitos y lo voy a explicar rápidamente. La conferencia de Yalta fue en 1945 y participó Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña. Esta simplemente sirvió para garantizar la paz y la seguridad futura de los países, ya que hay que recordar que esta fue a fines de la Segunda Guerra Mundial. Se acordó el desarme y la desnazificación y se repartió a Alemania en 4 zonas, una para cada potencia de las que ya mencioné y la otra destinada para Francia. También se democratizó el país. Ahora, en la conferencia de Potsdam, que también fue en 1945, se reforzaron todos estos acuerdos que ya se habían hecho en la de Yalta y se aprobó que la ciudad de Berlín se dividiera en 4 zonas. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos ocuparon el oeste y la Unión Soviética el este. También se estableció un gobierno militar que estaba formado por 4 comandantes que iban a representar cada potencia. A continuación están, ahí abajito están las imágenes
para que sea más fácil entender cómo se dividió Alemania y Berlín. Como primer causa tenemos que Estados Unidos y la Unión Soviética querían imponer sus ideologías. Bueno, este es un punto que se explica muy sencillamente. Simplemente estos países tenían ideologías distintas y cuando la Unión Soviética, que era un país comunista, comienza a intentar difundirlo, causó que Estados Unidos se alarmara porque pues era un sistema político con el que no estaban de acuerdo. La segunda es el Plan Marshall, que es una causa un poco más extensa, entonces la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y la tercera es la posesión de armas atómicas por parte de Estados Unidos. Estos países temían el ataque de su contrincante. Por lo tanto, cuando la Unión Soviética se entera de que Estados Unidos tiene armas atómicas, pues obviamente se alertaron demasiado. Ahora vamos a hablar acerca del Plan Marshall. Este fue aplicado de 1948 a 1952. Era un estilo de programa con el que Estados Unidos buscaba dos cosas. La primera era intentar ayudar a los países europeos a recuperarse más fácilmente de la Segunda Guerra Mundial y la otra era intentar parar el comunismo que la Unión Soviética estaba impartiendo en ese tiempo. Para esto se crearon dos organizaciones. Se creó la Administración para la Cooperación Económica, que fue creada por parte de Estados Unidos para aplicar correctamente el plan y asesorar la administración de los bienes que ellos estaban repartiendo. Y por parte de los países europeos que se iban a ver beneficiados, se creó la Organización Europea para la Cooperación Económica, esta con la finalidad de ayudar a repartir adecuadamente el dinero que se iba a recibir. Ellos ya tomaban distintos factores en consideración para ver qué país recibía más y qué país menos. En total, se repartieron más de $12,000 millones, de los cuales Reino Unido obtuvo el 26%, Francia el 18% y Alemania Occidental el 11%. Cabe recalcar aquí que la Unión Soviética y los países que quedaron relacionados con ella no aceptaron nada, ya que ellos sentían que si lo hacían iban a verse menos soberanos e independientes. Y ya por último, como consecuencias del Plan Marshall, tenemos que Estados Unidos logró que Europa comprara sus productos cada vez más, por lo tanto pues la economía de los países europeos y la de Estados Unidos pues mejoró mucho. También en los países europeos se redució el hambre y la pobreza, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Ahora hablaremos del desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría inició en 1945 con el conflicto de dos países que habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los países del eje. Estos países eran Estados Unidos de América y la Unión Soviética. El conflicto que tenían se trataba de dominar países y de territorios. Las dos potencias representaban formas muy distintas de entender el Estado y la economía de los países. Esta guerra adoptó diversas formas, estratégicas, militares, económicas, políticas y culturales. Como sabemos, las guerras de Europa habían sido de dos clases, ideológicas o de poder. En esta guerra, por primera vez en la historia, era una de las luchas que unía ambas características. Estados y la URSS eran portadores de un mensaje universal, porque ambas representaban dos sistemas de valores totalizadores y excluyentes. Esta guerra se trataba de convencer e intentar que el enemigo adoptase las mismas ideologías que el otro. Estas ideologías eran el socialismo y el capitalismo. Estados Unidos creía en un modelo capitalista que era donde existía la propiedad privada y donde se estimulaba la competencia entre las empresas, mientras que la URSS representaba el socialismo, donde se beneficiaba la propiedad pública y desaparecía la privada, y las empresas eran del Estado. Ambas potencias trataron de expandir sus ideologías en el mundo, y en 1946 el dirigente soviético Joseph Stalin declaró: el mundo capitalista y el socialista son incompatibles, la guerra es inevitable. Él tenía razón, ya que la Unión Soviética empezó a controlar países orientales, los que ahora conocemos como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, y promovió la creación de algunos estados socialistas, mientras que Estados Unidos apoyó a los países europeos. Debido al control que la URSS estaba ejerciendo sobre los países, Estados Unidos en 1947 lo empezó a considerar una amenaza. Por eso, en el mismo año, en 1947, crearon la doctrina Truman,
que apoyaba a cualquier nación que quisiera vivir en libertad frente a un régimen autoritario. También se creó el Plan Marshall, que ayudaba económicamente a reconstruir Europa. Y la URSS ese mismo año rechazó el Plan Marshall y respondió con la doctrina Yadnov y Cominfort. Después, en 1949, Estados Unidos crea el Pacto Atlántico, mejor conocido como la TAN, que era una alianza política entre Estados Unidos y la mayoría de países de Occidente. En ese mismo año, la URSS crea la Comecon, que integra las economías de los países comunistas según las necesidades de la URSS. Y por último, en 1955, la URSS crea el Pacto de Varsovia en respuesta a la OTAN, que se convierte en un instrumento de dominación soviética. Como estos dos países querían dominar al otro y a otros países con sus ideologías, Alemania se convirtió en uno de los principales focos de tensión, ya que los soviéticos querían mantener a la nación débil y dividida, mientras que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos querían reconstruir. Fue así como se distanciaron en dos bloques. En 1949 se terminó de dividir el país en dos naciones, que fue la República Federal de Alemania, RFA, que estaba bajo un régimen capitalista, y la República Democrática Alemana, RDA, que estaba bajo un régimen comunista. Esta repartición de Alemania fue un símbolo de la nueva división del mundo. El muro de Berlín se dio porque en 1948 la URSS intentó dominar toda la ciudad, ya que decía que se encontraba dentro de su territorio, y decretó el bloqueo para la parte occidental, que estaba supervisada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los países, al ver esto, decidieron instaurar un bloqueo que duró 11 meses, pero la ciudad quedó dividida por casi 40 años de dos sectores, el oriental y el occidental. Al mismo tiempo que había este distanciamiento en Alemania en 1949, en otros países se replicó lo mismo, como en Corea y en Vietnam. Corea y Vietnam del Norte quedaron bajo el control soviético y las partes del sur quedaron bajo el estadounidense. Regresando al muro de Berlín, en 1971 se empezó la construcción del muro que separaba ambas zonas de la ciudad. Este muro se convirtió en una construcción de casi 5 metros de alto, con alambre de espino y 120 kilómetros de largo, por los cuales se asomaban torres de vigilancia. Las diferencias económicas entre las dos Alemanias hicieron que los habitantes del oriente quisieran pasar a la frontera del occidente, pues en ese lado los salarios eran mayores y la vida era más barata. Esto les ayudaba al régimen capitalista porque se llevaba a cabo el espionaje al lado soviético. Otra razón que buscaban para pasar al otro lado era porque las familias habían quedado divididas al establecerse en un estricto control policíaco en la frontera. El muro de Berlín se convirtió en uno de los emblemas de la división del mundo de dos bloques, el socialista y el capitalista. Y aunque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS, se inició una etapa donde competían cada nación por intentar demostrar quién tenía el mayor poder y las mejores armas. Ambas querían tener un avance geográfico e ideológico. Crearon nuevas bases militares, también incorporaron servicios de inteligencia y espionaje, y mostraron sus avances en la investigación científica y espacial. A este periodo se le conoce como la Guerra Fría. La carrera armamentista consta de dos o más países que actúan como rivales en el desarrollo de sus armas, en este caso la Unión Soviética y los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tenía más o menos la misma cantidad de armas que los Estados Unidos, pero al terminar este conflicto, su cantidad de armas se vio considerablemente reducida, lo cual los llevó a compararse con el país rival, y así buscaron construir más y más armas. Los dos países siguieron desarrollando más y más tecnologías armamentistas, hasta que en 1949 la Unión Soviética creó su primera bomba nuclear, lo que puso a Estados Unidos bajo presión y los llevó a buscar construir la suya. Así, en 1952, Estados Unidos probó su primera bomba y en 1953 la Unión Soviética probó la suya.
Como se puede ver con los dos ejemplos anteriores, lo que llevó al otro país a intentar desarrollarse más fue simplemente la competencia que había entre uno y otro y la presión. Durante este periodo de la Guerra Fría se crearon distintas armas que hasta la actualidad algunas son muy utilizadas. Existen muchísimas, pero las principales o las más importantes son las siguientes. El fusil FN FAL fue creado en 1940 en Bélgica. Este es un fusil de combate y ha sido utilizado desde el año de su creación hasta la actualidad. Algunas de las guerras en las que ha sido partícipe han sido las guerras yugoslavas y la guerra de Cenepa. El AK-47 es una de las armas más conocidas y más utilizadas hoy en día. Fue creada, como lo menciona su nombre, en el año 1947 y es acrónimo de Automat Kalashnikova. Fue diseñada por Mikhail Kalashnikov 5 años de su primera producción. El tanque Chieftain fue creado por el Reino Unido y es un tanque de batalla. Fue creado en el año 1966 y se sigue utilizando hasta el presente. Ha sido utilizado en distintas guerras, como en la de Irán y en la del Golfo Pérsico. El USS George Washington CVN-73 es un portaaviones de propulsión nuclear y fue autorizado por primera vez el 27 de diciembre de 1982. Lo que se conoce como carrera espacial inició entre el año 1957 y 1958, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética declararon sus intenciones de llegar a la Luna. Similar a la guerra armamentista, aquí había presión de ambos lados y pues competencia. Algunos de los eventos suscitados en dicha carrera son los siguientes. El Sputnik 1, que el 4 de octubre de 1957 fue lanzado al espacio y fue el primer satélite de fabricación humana en orbitar la Tierra. Laika es conocida como el primer animal y el primer perro en ir al espacio. Ella viajó en el Sputnik 2, igualmente enviado por la Unión Soviética, y murió por falta de oxígeno. El Vanguard 1 es conocido como el primer satélite alimentado por energía solar, al igual que el satélite que más tiempo lleva navegando en el espacio. Está orbitando la Tierra desde el año 1958 y se estima que la siga orbitando por alrededor de 240 años más. El satélite SCORE fue lanzado por Estados Unidos como el primer satélite de comunicaciones. Este fue lanzado sobre el misil de tipo Atlas V. En 1959, la Unión Soviética, junto con uno de sus satélites, logró tomar 3 imágenes del lado que nosotros en la Tierra no podemos ver de la Luna. Ham fue el segundo animal en llegar al espacio. Este resistió 16 minutos allí y cayó sobre el océano Atlántico sin ninguna lesión grave. Dentro de los eventos que sucedieron en esta época, estas son las fechas más relevantes. En el año 1945, del 4 al 11 de febrero, se dio la conferencia de Yalta, la cual se dio en Ucrania. Aquí se discutieron distintos temas relacionados con el fin de la Gran Guerra. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, la cual era una copia de la bomba Fat Man, la que fue lanzada en Nagasaki y fue probada en Semipalatinsk y Kazajistán. La Guerra de Corea inició el 25 de junio de 1950 y terminó hasta el 27 de junio, 3 años más tarde. Comenzó con un ataque de las fuerzas norcoreanas al sur del país. El Pacto de Varsovia se dio el 14 de mayo de 1955 y en este la Unión Soviética estandarizaba sus relaciones con algunos países. La crisis de los misiles en Cuba se dio del 14 al 28 de octubre de 1962 e inició cuando Nikita Khrushchev puso a Cuba a instalar unos misiles que darían directamente a Estados Unidos. Entonces el presidente Kennedy decidió prepararse con distintas armas para defender a su país. La conclusión de este evento se dio cuando la Unión Soviética se comprometió a retirar todas las armas nucleares que tenían en Cuba a cambio de que Estados Unidos no la invadiera. Y finalmente la caída del muro de Berlín. Esta sucedió el 9 de noviembre de 1989 y se basa en la caída de la frontera entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Los personajes que más destacaron son los siguientes. Hay muchos más de los que voy a mencionar, pero por cuestión de tiempo no se los podré decir todos. Número 1. Joseph Stalin. Nació en Georgia, Georgia, el 6 de diciembre de 1878
y murió en Moscú el 5 de mayo de 1953. Él fue el máximo líder de la URSS y durante su mandato se dieron los orígenes de la Guerra Fría y las etapas más duras de esta. Número 2. Harry Truman. Nació en Lamar, Estados Unidos, el 8 de mayo de 1889 y murió en Kansas City, Estados Unidos, el 26 de diciembre de 1972. Fue el 33º presidente de Estados Unidos desde 1943 hasta 1953. Él fue el responsable del lanzamiento de las bombas nucleares a Japón y en 1947 dio origen a la llamada Doctrina Truman. Número 3. George Marshall. Nació en Uniontown, en Pensilvania, en 1880 y murió en Washington, D.C. en 1959. Él fue un militar y político norteamericano. En 1953 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por crear el Plan Marshall. Mi nombre es Mistli Camila Fabila Loyola y les voy a platicar acerca del fin de la Guerra Fría, iniciando por la Cumbre de Malta. El 3 de diciembre de 1989 fue el fin de la Guerra Fría. La Cumbre de Malta fue una reunión donde el presidente George Bush y el líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, acordaron el fin de la guerra. Esto debido a que la URSS atravesaba un terrible momento, tanto social como económicamente, y sumando a la reciente caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del mismo año, solo eran presagios del fin de esta gran nación. En esta cumbre, Gorbachev mencionó que la amenaza con la fuerza y la desconfianza, la lucha ideológica y psicológica debe quedar en el pasado. La prensa categorizó esta reunión como una de las más importantes. Con la Cumbre de Malta se llegó a una conclusión que ambos líderes sabían, pero ninguno mencionaba abiertamente. El nuevo régimen sería capitalista, y Estados Unidos se convertiría en la potencia líder. Hubo 6 consecuencias principales. La primera es división. El mundo estaba dividido en 2 bloques metafórica y literalmente. Estaban tan enemistados que dividieron la capital alemana en 2 ideologías completamente diferentes. Las guerras no se hicieron esperar. Guerras como la de Vietnam, la crisis de los misiles de Cuba, la guerra de Corea o la de Afganistán no fueron más que ambas potencias tratando de generar simpatizantes y mostrar su superioridad ante la otra. Las alianzas dieron alianzas estratégicas como la de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Mejoras tecnológicas. En la búsqueda de ser mejor que el otro se dio un avance científico importantísimo, que hasta la actualidad nos sigue ayudando con cosas como microondas, la carrera espacial, el aerodeslizador, el tren bala, la cámara de video portátil y los videojuegos. El progreso militar. Este fue fundamental, porque ambas potencias necesitaban tener a sus ejércitos listos para lo que pudiera venir. Se esperaba algo así como la Tercera Guerra Mundial. Y con la latente amenaza de guerra, ambos bloques desarrollaron armas cada vez más poderosas y más dañinas. Finalmente, con la caída de la URSS, Estados Unidos se vuelve la potencia mundial, y el capitalismo se vuelve el régimen que seguimos llevando hasta hoy en día. Conclusión. Un hecho que no se puede negar es que al finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos se volvió uno de los países más poderosos de la Tierra. Esto debido al colapso del sistema socialista soviético. Y este triunfo no fue por una confrontación militar o una supremacía ideológica, fue más la autodestrucción de una de las potencias que la victoria de una nación sobre otra. Después de pasar de un mundo bipolar como lo era durante la Guerra Fría a uno unipolar, tenían que reajustar sus objetivos y los mecanismos para lograrlo, para que tuvieran un mayor crecimiento, desarrollo y poder militar económico. Por último, debemos tener en cuenta que en esta guerra, como en otras, no había buenos ni malos, solo 2 países luchando por sus propios intereses, como dice la frase de M. Shawn. Cada país luchó por su propio sentido de la seguridad para crear un orden mundial conforme a sus propias instituciones políticas e ideales.